Dice, reconoce si cada función es lineal o afín a partir de su gráfica. La característica, sí, de entrada, si pasa por, primero que sea recta, ¿verdad? Que sea recta. Si es recta y pasa por el cero, pasa por el origen, ¿verdad? Entonces es lineal. Si pasa por el cero y es recta, es lineal. Y si no pasa por el cero, entonces le podemos llamar función afín. Entonces en el orden, vean, en la 41 es función afín. Ahí colocan bien porque no pasa por el cero. En la 42, la que está abajo, 42, esa es función afín. La 43 también pasa por el cero, ¿verdad? Es función lineal. La 42 es lineal, la 43 es lineal y la 44 no pasa por el cero, es afín. Entonces vean, las dos que pasan por el cero es función lineal. Las que no pasan por el cero es función afín. Bonos hacia abajo. Entonces vamos acá. Dice la siguiente. Observa la gráfica de la función representada, luego responde. La función dice que se representa es o no una función lineal. De entrada, si no es una recta, no es lineal. Definitivamente no va a ser tampoco afín. Las lineales se interpretan todas las rectas en una gráfica. Pero aquí en este caso es una curva y se llama parábola. Entonces su respuesta no es una función lineal, ¿verdad? ¿Por qué razón? Su gráfica no es una recta. Es una parábola. Parábola, o sea, una curva. Una parábola de esa forma se le llama, a una curva de esa forma se le llama parábola. Sigamos en la 45. La función que se representa es o no una función lineal. Tu respuesta. Aquí me voy a salir de esto para poderles explicar y porque veamos la forma. Fíjense que la forma es y igual a mx más b. Entonces, yo voy a utilizar acá, voy a utilizar esta página. Vean pues, ¿cómo vamos a detectar mediante una ecuación? Primero vamos a definir que en el plano, recuérdense pues, en el plano tenemos el eje Y, es el vertical. El eje Y, que es el vertical, se le llama ordenada. Todo eso porque en el cuestionario puedo repetir preguntas, ¿eh? Es ordenada. Y lo anotan, el eje Y es la ordenada. Y el eje X, que es el horizontal, es la abscisa. Es este, el horizontal. Cuando nos dan una pareja ordenada, por ejemplo 1,2, se le llaman coordenadas. Lo tenemos ordenada, abscisa y juntos forman una coordenada. El primer valor es de X y el segundo valor es de Y. Recuerden, en una pareja ordenada primero buscan en X y después en Y. Bueno, entonces yo voy a utilizar acá, vamos a ver, voy a escribir una función de la forma, por ejemplo, no vamos a escribir la que están en su libro, yo voy a escribir otras acá. Entonces, si tengo esta función y observen en la gráfica también cómo nos va quedando. Si tenemos, vamos a colocar acá 3x más 5. Bueno,
ahí nos quedó, voy a cambiar este valor acá para podérselos manejar mejor. Le vamos a poner más 3. Bueno, observen que esta ecuación tiene dos términos. Tiene el 3x y el más 3. Cuando tiene un término independiente como el más 3, ese es el intercepto en y. Quiere decir que la gráfica, vean este más 3 y vean en la gráfica, pasa por el más 3. ¿Ven? Pasa por el más 3. ¿Qué pasa si yo cambio este más 3 y le voy a poner menos 1? Fíjense, aquí me facilita que ustedes entiendan los cambios. Eso significa que va a pasar por el menos 1 y observen en y, acá pasa por el menos 1. Entonces aquí solo con que cambie este número, la gráfica va a ir pasando por cada uno de estos valores. Pero si no tiene números, como que tuviera 0. Si no tiene este valor de b, este es el valor de b, que es porque la función es y igual a 3m más b. Si quito el menos 1 y no escribo nada, entonces esa gráfica va a pasar por 0. Vean, esa gráfica va a pasar por 0. Bueno, entonces si solo tenemos el término con x, es una función lineal, determinada así, función lineal. Pero si tiene un valor, cualquier valor que tenga, ¿verdad? Por ejemplo, le vamos a poner ahora más 1, le vamos a poner más 1 y observen, ahora ya se salió del 0 y pasa por el intercepto 1 en y. Eso sería, bueno, además de eso, la vez pasada yo les explicaba una gráfica que es creciente, como este caso, porque si la veo de izquierda a derecha, ¿verdad? De izquierda a derecha, va hacia arriba, ¿verdad? Pero está la decreciente. Yo voy a escribir, voy a anotar por acá una función. Vean acá en la pantalla me aparece f para indicar la función f. Cada función que vaya haciendo va tomando una letra, F, G, H, M, cualquier letra. Aunque yo no la ponga, el sistema me la va a dar. Voy a colocar ahora una función que me dé. Bueno, ahora voy a colocar acá un signo negativo, porque la pendiente va a ser negativa. Entonces voy a poner menos 2x más, voy a colocar más un valor positivo acá, más 2. Voy a ponerle más 2. Bueno, ahora observen, esta es la gráfica, de la nueva función. Entonces, si la veo, como la tengo que ver de izquierda a derecha, viene hacia abajo. Es decreciente. ¿Por qué es decreciente? Porque su pendiente es negativa. Si la tomo esta y la veo de izquierda a derecha, de aquí para acá, entonces veo que empieza a subir. Es creciente. Esta, si la veo de izquierda a derecha, empieza a bajar, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos cuando es creciente, cuando es decreciente, solo con que me cambie el signo. Pero veamos acá, voy a borrar la que acabo de hacer que es negativa. Observemos acá. Por ser positivo 3, es la misma gráfica. Vean cómo está. Solo con que le cambie el signo, me va a cambiar de posición. Entonces aquí, como tiene más, vengo y ahora le voy a colocar menos. ¿Qué va a pasar? Que la gráfica, entonces le voy a dar aquí Enter y vean, me queda hacia abajo. Solo por cambiarle el signo a la pendiente, que es el valor que va con la X. Si la quiero, nuevamente acá,
le quito, ahí tiene que es decreciente porque la pendiente era -3. Si le quito el signo, automáticamente me va a cambiar de sentido, ¿eh? Y ya me queda creciente. Bueno, ahí tenemos algunas de las explicaciones que puedan tener. Vamos a ver por acá qué me están escribiendo. Y el ejercicio siempre se lo mando por quizzes. Por ahí, Crystal, que ya tiene malo su aparato, me dice que no me escucha. Bueno, entonces al terminar de la explicación de la tarea, vamos a pasar el ejercicio. Aquí tenemos entonces ya, ustedes pudieron ver, ¿verdad? Algunos elementos que nos pueden servir, ¿verdad? Que es ordenada, abscisa, ¿verdad? Bueno, entonces veamos acá. Yo voy a poner una ecuación. Vamos a poner Y y yo les voy a anotar, por ejemplo, así. Si solo aparece 2 o aparece 4 X, si aparece solo así, ¿verdad? Si aparece solo así, esa función, como no tiene término independiente, entonces va a pasar por 0. Es esta, ¿ven? Es esta. Voy a ver si le puedo poner color por acá. Bueno, aquí solo me dio color en el plano. Aquí tenemos. Bueno, veamos el plano ahora. Fíjense pues. La que tiene +1 pasa por el 1. ¿Verdad? Pero esta, si tiene un término cualquiera positivo o negativo, es afín, porque no pasa por el 0. Es la que está en negro. Y esta, la que solo tiene 4X, no tiene término independiente, esta es lineal, porque pasa por el 0. Bueno, ahí estaríamos entonces en la explicación. Volvemos ahora vamos ahora a lo que es la tarea. Entonces aquí, estamos en este ejercicio de la 46, dice interpreta si la expresión algebraica es una función lineal, afín o ninguna de las dos. Entonces aquí, observemos esta, como tiene -1, es una función afín, ¿verdad? Porque es de esta forma, mx más b. El -1 es el más b. Todas las que estén en esta forma, que tengan un término independiente, es de esta forma y son afines. Bueno, veamos en la siguiente. En la 47. Aquí tienen y igual a 3x a la 2. A x a la 2. Y recuerden que la x no puede tener exponente. Es de grado 1. Entonces, esta va a ser ninguna de las dos. Ni es lineal, ni es afín por el cuadrado. No es ni lineal ni es afín. Esta es una cuadrática, es una parábola. Si tiene exponente, no puede ser lineal, ni puede ser afín. Bueno, veámosla. Dice y igual a 5x. Aquí no se me vaya a confundir. Esa solo llega hasta ahí, hasta el +3, porque ya la y es de la respuesta. Entonces 5x más 3. Esta es una función afín. Y aquí la respuesta, porque y es igual a mx más b.
Esta 5 séptimos de X no tiene valor para B. Entonces solo Y igual a MX. Esta es una lineal porque no tiene término independiente. Sigamos acá. Esta última, si tenemos la X en el numerador y un número real, por ejemplo, X partido 4 o X partido 5, ¿verdad? Y tiene término independiente, sería afín. Pero como está en el denominador, ¿verdad? No va a ser ninguna de las dos, porque al invertir, la X tendría exponente a la menos 1, porque cuando se invierte, el exponente 1 cambia a menos 1. Veamos, ahora vamos a la otra columna. Y igual a un medio de X, como no tiene término independiente, es una lineal. En la Y igual a menos 4X, también no tiene término independiente, es lineal. Las 53 tienen más 6, y entonces es una función afín. Si tiene término independiente, es afín. Y aquí está desordenada, parece 9, pero tiene término independiente. No tiene, si tiene un término independiente, entonces es una función afín. Ahora veamos esto. Aquí vamos a utilizar una calculadora. Tengan su calculadora ahí y vamos a hacer la operación. Miren, pues la temperatura final nos va a quedar aquí, que es el valor de la Y en este eje. Y aquí definimos los valores que nos dieron para encontrar o hacer la gráfica. Y aplicamos los valores. Aquí estuviera como que TF es Fahrenheit, fuera Y, ¿verdad? Y este es lo que vamos a encontrar. Y temperatura en C, que es grados centígrados, va a ser este. Entonces nosotros vamos a ir encontrando esto. Veamos. Si utilizo el 0, voy a usar el 0, entonces van a notar ustedes aquí, porque el 0 es en temperatura centígrada. Coloquen 9 quintos si tienen 9 quintos. Si no tienen la fracción en su calculadora, 9 entre 5 y saquen el resultado. Pero 9 quintos. Y lo van a entre paréntesis, colocan 0, que es el valor que estamos trabajando, más 32. Entonces, cuando le dan 0 a este valor, la respuesta sea 32. Por eso aquí está 0 y observen, el punto no está en el 30. El punto está arribita. Está marcado en el 32. Pero en este sí está marcado correctamente, mejor dicho, exactamente. Hagamos lo mismo, 9 quintos o 9 entre 5, como lo quieran hacer, y entre paréntesis colocan el 10. Y luego más 32. Y les va a dar 50. Entonces, cuando la temperatura centígrada es 10, la Fahrenheit es 50. Y en aquí utilizaron un valor aproximado. Vamos a calcularle. Yo saqué el dato para hallar el intercepto en X. Creo que es 1778, porque no llega hasta el 20. Lo calculé. 1778. Entonces aquí ustedes pongan 9 quintos y entre paréntesis 17.78
y más 32. Y les va a dar 0.00. Entonces, es aquí. Y ahí trazamos. Bueno, pero ya trazamos la gráfica que nos piden. Luego, dice, determina si la función es lineal o afín. Solo con que el hecho que tenga el 32, ¿verdad? Que tenga el 32 significa que es una función afín, ¿verdad? Es una función afín porque no va a pasar por el 0. Veamos en esta. Elabora la gráfica de las siguientes funciones. Luego determina si son lineales o afines. Aquí busquemos los puntos. Dibujamos acá en el plano y empecemos en el orden que están. El 1 con el 2 marcan este punto. Luego 0, 0. Se marca aquí. 0, 0. Luego el otro 2 con el 4. Recuerden que el primer número es en X. 3 con 6 y 4 con 8. Unimos los puntos, ¿verdad? Y como tenemos que determinar, esta función pasa por 0, 0, es una función lineal, ¿verdad? Porque pasa o se intersecta en el punto 0, 0. Bueno, estamos entonces con lo que es ya la explicación de lo que es las funciones, cómo detectar si es afín, si es lineal, en el plano cartesiano, ¿verdad? En el plano cartesiano, vamos a ver por acá. Vamos a ver en el plano cartesiano que tenemos. Voy a borrar estas dos funciones que tenemos acá. Bien, aquí tenemos un plano, ¿verdad? Tenemos un plano en donde tenemos los dos ejes, ¿verdad? Tenemos los dos ejes X y Y. Abscisa ordenada. Positivos hacia la derecha y hacia arriba. Y los negativos hacia la izquierda y hacia abajo. Pero acá nosotros tenemos que el plano tiene 4 partes, ¿verdad? Y estas partes, recuerdan, lo vimos desde primero, que se llaman cuadrantes. Podríamos ubicar puntos, ¿verdad? Por ejemplo, yo les digo, miren, este punto, ¿en qué cuadrante lo localizamos? Entonces, cuadrante 4, ¿verdad? El punto A estaría en el cuadrante 4. Pero si lo marco acá, estaría en el punto 3. Un punto, por ejemplo, aquí lo voy a poner otro punto acá, que me quede cabal en la intersección. Entonces ahí es menos 7, menos 6. Primero en X, menos 7, menos 6, el punto C, ¿verdad? Está en el cuadrante 3. Y si me quedara en este cuadrante, pues, o en este, acá tendríamos en el cuadrante 1, localicemos un punto, ¿verdad? Esos son cuadrantes, porque eso puede que venga, que les va a venir en el cuestionario, porque recuerden que estamos viendo funciones y al ver funciones tenemos que empezar por conocer lo que es el cuadrante.